Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes para compartir esta sesión porque sin duda alguna, junto con todos los demás videos que hemos hecho, te va a ayudar para que tengas claridad en cómo se revierte la diabetes tipo 2, porque bajar glucosa no es revertir la diabetes. Eso tiene que ver con otros problemas metabólicos de fondo y espero que esta sesión te aclare el punto. La diabetes tipo 2 es reversible. Las personas pueden bajar su azúcar sin tomar medicamento y sin usar insulina. Subrayamos diabetes tipo 2 porque hay otros tipos de diabetes con diferente pronóstico y que a lo mejor requieren un tratamiento diferente, pero necesitas un plan, una estrategia. Si únicamente estás quitando, poniendo cosas a tu rutina, pero no dentro de un plan, no hay algo realmente integrado. Es decir, el plan de alimentación está conectado a tu esquema de ayuno, los cuales están interconectados a su vez con los suplementos, con los laboratorios, con el monitoreo, con la gestión del estrés, con todo eso conectado. Ese es un plan. Tener una alimentación de esta forma y el ayuno de esta forma, si no tienen una conexión, si no hay una integración como tal, no tienes un plan. Estás haciendo las cosas de forma aislada y esto le resta mucho poder y eficacia a lo que estás haciendo. Entonces vamos a revisar un enfoque para que tú reviertas la diabetes tipo 2 en 3 meses. Creo que es un lapso bastante realista, pero necesitas una estrategia. Y hay tres preguntas clave que te voy a invitar a que te hagas. Vamos a compartir más adelante para que tú sepas si vas por el camino correcto. Si respondes, si sabes la respuesta y estás bien seguro a esas tres preguntas, vas por el camino correcto. Pero si no sabes la respuesta de cualquiera de estas, algo te está fallando, algo te está faltando. La diabetes tipo 2 es una enfermedad caracterizada porque hay mucha azúcar en tu cuerpo, sí, y ese viene siendo el síntoma, el signo, pero en realidad el trasfondo es un problema metabólico, ¿no? ¿Se puede revertir? Por supuesto que se puede revertir. Una persona que revierte se dice que está en remisión. Los criterios para decir que una persona está en remisión de la diabetes, remisión, entiéndase, no hay huella ni rastro de la enfermedad. No hay huella ni rastro de la enfermedad. Por más que te hagas estudios y le busques, no hay huella ni rastro de la enfermedad. Pero eso no significa que el problema haya desaparecido por completo. Una cosa es que no haya ni huella ni rastro y otra cosa es que esté desaparecido por completo. Una persona que está en remisión es porque tiene su glucosa en ayuno menor a 100 miligramos la mayor parte del tiempo, su hemoglobina glucosilada o el A1C menor a 5.7%, 5.0 y 5.6, sin medicamentos y sin insulina. Una persona que logra eso está en remisión total, lo cual es extremadamente favorable porque prácticamente te quita o te saca de riesgo. Es decir, si tú tienes esos valores, ya no hay riesgo de retinopatía, de nefropatía, por ejemplo, neuropatía, ya no, ya bajaste el azúcar, no hay huella ni rastro de la enfermedad. Pero aquí la pregunta es, ¿está bien? Porque la remisión únicamente toma en cuenta, o estos criterios, tu nivel de glucosa, pero no está tomando en cuenta todo tu metabolismo en general. Bajar la glucosa es importante, pero el tratamiento de la diabetes va más allá de bajar tu nivel de glucosa. Claro que es lo que más te preocupa y es lo que más te estás revisando. Y está bien, la glucotoxicidad es real, sucede. Si la glucosa está en 180, 220 de forma persistente por mucho tiempo, crónica, claro que te va a afectar, ¿no? Eso no es bueno. Tu azúcar hay que bajarlo, pero también tu metabolismo necesita un tratamiento. Si lo que estás haciendo es únicamente para bajar tu glucosa, prácticamente llevas la mitad del tratamiento, el 50%, y te falta la otra mitad. ¿A qué nos referimos con el metabolismo? Obviamente es mucho más grande que esto, pero esto va en el contexto de una persona con diabetes. Si una persona con diabetes o azúcar alta, prediabetes, resistencia a la insulina, síndrome metabólico y todo eso, estos son
las partes del metabolismo que hay que tratar y que hay que mejorar. Si no, la diabetes no se revierte por completo. Es decir, vamos a regresar acá. Una persona con estos valores ya revirtió la diabetes por completo, no necesariamente. Bajó el azúcar y está en remisión, pero ahora le falta que estos sistemas que está viendo aquí en pantalla, páncreas, cortisol, microbiota, incretinas, tejido graso y riñones funcionen al 100%, porque si no, con poquito que te descuides, el azúcar vuelve a subir, porque sigues teniendo diabetes. Aunque tengas el azúcar muy bajo, sigues teniendo diabetes. La diabetes viene siendo tus problemas metabólicos. La diabetes no viene siendo tu nivel de glucosa. Esos problemas metabólicos se manifiestan a través de tu azúcar, sí, correcto, es el síntoma de la enfermedad, pero no son las causas raíz del problema. Eso es lo que necesitas, además de bajar tu nivel de glucosa. Así que aquí están esas 3 preguntas clave. Si te sabes la respuesta de las 3, quiere decir que vas por el camino correcto. Si no te sabes la respuesta de cualquiera de estas, algo te está fallando y algo te está faltando. La primera pregunta, ¿qué diabetes tienes? Y si estás bien seguro de eso. Si sabes que es una diabetes tipo 2, tu plan estratégico debe incluir alimentación, ayuno intermitente, micronutrición, suplementos, monitoreo, cortisol, microbiota y todo lo demás, porque así es como lo vas a revertir. Primero, ¿qué diabetes tienes? Si ¿estás bien seguro? Ok, check. ¿No estás bien seguro con todo lo que has visto? A lo mejor piensas que no, quizás el cortisol, quizás otro problema, quizá el sueño, quizá la microbiota. Si no estás bien seguro, ahí tienes un problema. Porque si no sabes qué realmente es lo que tienes, cuál es la enfermedad que tienes, pues no sabes cuál va a ser el tratamiento correcto, ¿no? Y únicamente estás agregando cosas o quitando cosas de tu rutina, pero sin un objetivo claro, no sabes a dónde le estás apuntando. Lo primero es qué tipo de diabetes tienes. Doctor, yo estoy bien seguro de que es diabetes tipo 2. Perfecto, porque esa enfermedad se revierte con esto que te estoy aquí compartiendo. Si no es diabetes tipo 2, requiere un tratamiento y un panorama diferente. La segunda pregunta, que va muy en relación a la pregunta número 1, ¿sabes cómo funciona tu páncreas? Porque si no sabes cómo funciona tu páncreas, entonces no sabes qué diabetes tienes. Porque una persona con diabetes tipo 2, en su mayoría, su páncreas funciona bien, en su mayoría. Pero si ese páncreas funciona muy poquito o casi nada, a lo mejor no es diabetes tipo 2. Y eso ya te pone en un problema, porque entonces, no tanto por la función pancreática, sino porque realmente no sabes a dónde le estás tirando. Entonces, si una persona sabe qué diabetes tiene y está bien seguro de que es diabetes tipo 2, también sabe cómo funciona su páncreas. No puede haber uno sin el otro. Y la pregunta, por cierto, ¿cómo funciona tu páncreas? Hay 2 formas, a través de estudios de laboratorio y a través del contexto. Hay parámetros que le llamamos clínicos, porque depende de tu historial, cuándo empezaste con la diabetes, qué has hecho, qué te ha funcionado, qué no, cómo está tu peso, tu hígado, tu colesterol, tu azúcar. Tomando todo esto como referencia, uno hace una evaluación, digamos, y ¿sabes qué? Por todo esto que estamos viendo aquí, tu páncreas funciona bien. Doctor, pero no me he hecho el péptido C. Tienes todos los datos que me dicen que el páncreas funciona bien. O al contrario, ¿no? Tienes todos los datos que me dicen que tu páncreas no funciona bien, ¿no? Entonces hay de 2 formas. Entonces, si no sabes la respuesta a la pregunta 1 y 2, estás perdido en lo que estás haciendo. Y número 3, ¿cuál es tu plan estratégico? Eso que estás haciendo, tu comida, tu ayuno, tus suplementos, tu cortisol, tus laboratorios, ¿cómo se integran uno con otro? ¿Cómo? ¿Cómo se integran? ¿Cómo tu alimentación complementa el ayuno y a su vez complementan los suplementos y a su vez complementan el cortisol y a su vez complementan tus laboratorios, tu seguimiento, tu monitoreo y a su vez tus horarios de comida y a su vez tu rutina de ejercicio? ¿Cómo eso se integra? Porque si son cosas aisladas,
La dieta haciendo su chamba por este lado, el ayuno haciendo su chamba por este lado, los suplementos por ese lado, el ejercicio por aquel lado. No vas a avanzar de una forma muy efectiva. Tu plan tiene que ser estratégico, todos apuntando hacia un mismo lugar y que uno no desequilibre el otro. Tu alimentación es así y tu ayuno es así. Oye, pero esta alimentación le resta eficacia al ayuno y este ayuno le resta eficacia a tu alimentación. Así no vas a llegar a ningún lado. A lo mejor si avanzas, pero no vas a llegar a revertir por completo la diabetes, que implica corregir tu problema metabólico. ¿Cuál es tu plan estratégico? ¿Cómo se integran esas cosas que estás haciendo? ¿Cómo se complementan? Si no sabes responder a esa pregunta, entonces únicamente estás enfocado en bajar tu nivel de glucosa. Pero ahora tú ya sabes que revertir la diabetes o tratar la diabetes no es igual a bajar la glucosa, son cosas diferentes. Bajar la glucosa es importante, por supuesto, y es todo un tema, pero corregir o revertir la diabetes es un tema totalmente diferente que tiene que ver con tu metabolismo. Y lo mejor sería que tu plan estratégico incluyera esas dos cosas, un plan para bajar tu azúcar, pero al mismo tiempo un plan para revertir la diabetes y que esos dos se potencialicen, porque a veces uno ve, está revirtiendo la diabetes, pero esto le quita poder a las cosas que hace para bajar el azúcar. Y las cosas que estás haciendo para bajar el azúcar le quita poder al plan que tienes para revertir la diabetes. De ahí viene ahora sí que el nombre de la especialidad, medicina interna, la cual es la mía, porque integramos cómo se relaciona tu riñón, tu páncreas, tu intestino, tu corazón, cómo se integran, porque funcionan como un todo y no como entes aislados. Si únicamente es tratamiento para el riñón así, para el páncreas así, aislado, puede que la cosa no salga muy bien. Esas 3 preguntas son las que vamos a ayudarte a responder si te unes a este, programa Pre-Bootcamp que iniciamos el 28 de julio, totalmente gratuito. Son 3 semanas, tareas diarias, 5 sesiones en vivo y más herramientas. Únicamente ingresa a la página de internet que ves ahí abajito, totalmente gratuito, y te vamos a ayudar para que tengas claridad en esas 3 preguntas, porque si no lo sabes, entonces el plan que llevas a lo mejor no es el más adecuado. Muchas personas han logrado revertir con este sistema que les comparto, sin medicamentos, sin dietas extremas y muy importante, sin sentirte solo, porque a veces uno hace las cosas por su cuenta, pero híjole, como que te falta ver el avance de otros, el apoyo de otros, el visto bueno, el visto malo, y eso a su vez te empuja. Iniciamos el 28 de julio y creo que te va a ayudar bastante. Además, mira, yo estudié medicina interna y además estudié un gran máster en obesidad y diabetes. Eso me ha ayudado mucho para integrar este plan estratégico. Claro que además por mi cuenta tuve que documentarme acerca del ayuno, acerca de la alimentación, de la microbiota y cortisol, porque la escuela de medicina no te enseña eso, no te lo enseña. Pero bueno, tú ya sabes cómo integrarlo. Una vez que vas aprendiendo, sabes cómo se conecta el corazón con el riñón, por ejemplo. Sabes cómo se conecta tu páncreas con el intestino, tu páncreas con el cortisol, la melatonina con las células beta. Y eso te ayuda a integrar un plan de tratamiento. Además, he visto a muchos, ahora sí que pacientes durante las consultas presenciales y en línea, y eso me ha abierto los ojos a muchas situaciones que los libros no te enseñan y ningún artículo te enseña. Únicamente lo puedes aprender a través de la experiencia. Ahora sí que la consulta diaria te va enseñando qué dificultades tienen esas personas con el azúcar alta, cómo les está yendo con el sensor, qué opinan del glucómetro, cuáles son las dudas que tienen, sus confusiones, y esa retroalimentación me ha ayudado mucho para discernir. ¿Sabes qué? Ya les di recomendaciones aquí, pero resulta que tienen esos problemas allá y yo no me estoy dando cuenta porque como no, a lo mejor no consulto, pues no te das cuenta, ¿verdad? Pero yo pues sí consulto y por eso me doy cuenta.
de cuáles son los problemas que tienen las personas y eso me permite optimizar. Ah, ¿sabes qué? Ahora estoy viendo que esta persona se levanta mucho a orinar en la noche, pero se me hace que es por este medicamento. A ver, vamos a cambiarlo así de horario. Hoy sí, este medicamento tiene ese efecto secundario que no está reportado en la literatura, pero oye, la vida real me lo está mostrando y me lo está enseñando. Y es ahí donde uno va adquiriendo más conocimiento para poder pulir estas estrategias, no de lo que dice el librito, sino de la vida real. Rápidamente, una vez que se registran en este programa, prácticamente aquí está el formulario, únicamente nombre, correo electrónico, teléfono, listo, y te llegan todas las instrucciones para que te unas al grupo de WhatsApp, ingreses a plataforma, te va a ayudar bastante. Iniciamos el 28 de julio. Ese formulario está directamente en nuestra página de internet, que lo están viendo aquí en la pantalla, aquí abajito está el enlace, lo colocan así o en la descripción de esta sesión, de este video, ahí viene, dale clic, únicamente esto es gratuito, gratuito, y te vamos a apoyar para que puedas responder a esas 3 preguntas, porque si no, tu plan estratégico puede que no esté muy bien orientado. Recuerda que no es únicamente bajar tu nivel de azúcar, es corregir el problema metabólico. Una vez que te registres, te manda a esta página, datos de contacto, con más información. Ahora sí que para que no te sientas perdido en este flujo. A veces las personas se registran, pero ok, ya me registré, ¿y qué sigue? Estamos pensando en eso para guiarte paso a paso y por supuesto ahí está el número del consultorio, ¿no? Más 52 663 127 7541 o puedes enviar un correo a la dirección que ves aquí en pantalla por si tienes alguna pregunta, alguna duda o batallas para ingresar a plataforma. Por cierto, ¿tienes que ser tecnológico? No, no, porque tenemos un sistema para mandarte todo al WhatsApp. Si tú tienes un teléfono y tienes WhatsApp, ya lo hiciste, porque todo te va a llegar ahí. Es que no puedo entrar porque la contraseña que se me olvidó y que yo no le sé, no te preocupes. ¿Sabes usar el WhatsApp? Sí, ahí está. Es todo lo que necesitas. Únicamente te va a llegar la información todos los días con las tareas diarias, con las recomendaciones, con los videos. Le das clic en el enlace y se abre en tu pantalla sin contraseña, sin cuenta, sin nada. Es así de sencillo. Únicamente tienes que registrarte y si no, pide ayuda en el consultorio y esa información te llega por WhatsApp. No batallas. En esta página, una vez que te registres, hay más instrucciones, hay un video de bienvenida para guiarte. Y si no puedes ingresar a la plataforma, te puedes contactar con nosotros, por supuesto. ¿Qué vas a encontrar en la plataforma? Bien, más o menos así. Una vez que ingresas a tu cuenta con tu correo y contraseña, aquí están los módulos. El inicio es para que vayas explorando, para que vayas entendiendo cómo es el programa. Hay información importante. Explora cómo te puedes comunicar con nosotros, cómo vas a descargar el material. Instrucciones, vaya, para que te prepares para cuando iniciemos el 28 de julio. Y después, recuerda que son 3 semanas. Semana 1, 2, 3, con tareas diarias. Todos los videos se suben a la plataforma. Tú lo puedes ver en el momento que tú quieras, aunque no te puedas conectar en vivo. Y si no, esa misma información la mandamos por WhatsApp. Ahí no se alcanza a apreciar, pero más abajito está una sección de talleres que son ejercicios, la verdad son muy cortos. Estamos pensando que el tiempo hoy en día, pues casi es un lujo. Las personas no tienen tiempo. Entonces, esas tareas diarias son bien cortitas, 5, 10 minutos al día. Esto es lo que te va a tomar nada más. Son 21 cambios que vas a hacer, que yo te voy a recomendar, pero que de estos 21 cambios seguramente van a ser el doble, porque te vas a dar cuenta de muchas cosas. Haciendo un ejercicio, un taller, una tarea práctica, te das cuenta, esto de acá entonces lo tengo que modificar para yo poder hacer esto. Ese es el poder de los cambios de hábitos. Uno tras otro. Si tú haces 1, 2, 3 cambios, en realidad no son 3 cambios. A lo mejor te aventaste 6 o 7, nada más que no te estás dando cuenta. Entonces,
Así es como se ve en la plataforma, puedes navegar con tu correo y contraseña únicamente y si no, al WhatsApp directamente. Te explico más o menos el proceso de transformación que suben, que tienen las personas, ¿no? Con ese tipo de programas. Bueno, aquí te presento un testimonio, un caso de éxito de la señora Carmen, 64 años de edad. Le diagnosticaron diabetes hace 8 años. Y esto me gusta ponerlo porque, fíjate en la edad, 64 años. Significa que la diabetes tipo 2 se puede revertir sin importar la edad que tengas y sin importar qué medicamento utilizas. Porque depende de 2 cosas. Depende de cómo funciona tu páncreas y de tu estado actual, pero no depende de tu edad ni cuántos años tengas con diabetes. Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que, esta misma señora Carmen, de 64 años, ya está en diálisis, en hemodiálisis. ¿Aún puede revertir la diabetes? Sí se puede, pero su azúcar no va a llegar abajo de 100. Se va a estancar entre 100 y 126. Su hemoglobina glucosilada va a estar entre 5.7 y 6.5. Eso sería una reversión en ese caso, porque como no, sus riñones no funcionan al 100% porque está en diálisis, ese mismo problema te sube la glucosa. Te voy a poner otro ejemplo. La señora Carmen, igual, 64 años, pero tiene Alzheimer avanzado. Ya no reconoce ni a su familia, prácticamente la mayor parte del día está en la cama, casi no camina, tiene pañal, le dan de comer en la boca. Ahora sí que sus cuidados dependen de la familia y ya no tanto de ella por el caso avanzado de demencia. ¿Esa persona puede revertir? La verdad es que no sería lo recomendado, no, por la situación en la que está. Entonces ya te di 2 ejemplos de cómo una persona puede revertir sin importar cuánto tiempo tiene con diabetes y sin importar, qué edad tiene. Lo que importa ahí es su situación actual. Bueno, esta señora, 64 años, no tiene Alzheimer ni tiene diálisis, fue diagnosticada con diabetes tipo 2 hace 8 años. Ella tomaba metformina, glibenclamida y su glucosa rara vez bajaba por debajo de 200 miligramos y estaba resignada. Y ella hacía lo correcto, iba al doctor cada mes, a consultas cada mes, análisis, medicamento cada mes. Yo hago lo que el doctor me dice, pero entonces, ¿por qué no ves un resultado favorable, no? Aquí hay 2 situaciones. Una, si la persona que se está tratando no ve resultados una y otra y otra y otra y otra y otra y otra y está haciendo las cosas bien, está haciendo caso, el tratamiento no te está funcionando y cambia de estrategia, no tienes por qué seguir ahí. Claro que, a ver, si te están dando un tratamiento y no lo haces, pues ahí no es falla del tratamiento, es que tú no lo estás haciendo, ¿no? Y la segunda es tú como doctor, estás viendo a alguien que tiene 3, 4, 5, 6, 7 meses y no mejora. A ver, ¿qué está pasando? Un cambio radical de tratamiento porque esto claramente no te está funcionando. Pero hoy en día eso a los doctores pues les da igual. Tienen 200, 250, pues te veo al próximo mes. Ah, pues te veo al próximo mes. Te subo el medicamento y te veo al próximo mes. Eso no está bien, ¿no? No hay interés por investigar qué es lo que está pasando y ayudarte a corregir ese problema. Entonces, esta señora en línea, todo lo hizo en línea, porque el trabajo en línea, en el caso de la reversión de la diabetes, es extremadamente poderoso. Ella empezó con cambios pequeños, fue viendo videos, viendo shorts, viendo cosas que hay en internet y se dio cuenta de que hay un mundo que no conocía. Entonces se dio cuenta. Empezó con caminatas diarias, 10 minutos, 15 minutos, a ajustar los horarios de comida porque se dio cuenta que comía a cualquier hora y cenaba a cualquier hora y pues eso no. Se dio cuenta que existe algo que se llama ayuno intermitente y se dio cuenta, se empezó a cuestionar, a ver, el azúcar no me baja, tengo que ver entonces qué me lo está subiendo. Y empezó a investigar qué me está subiendo mi nivel de glucosa. Voy a checar el azúcar. Ay, la tortilla me subió a 250. Ay, el arroz me subió a 300. Se fue dando cuenta.
Estos alimentos me suben y estos no. Paso a paso fue aplicando el método que tenemos aquí en Sugar Care: alimentación, ayuno intermitente, cortisol, páncreas, tejido graso, microbiota, todo eso va englobado, porque recuerda que eso es la reversión de la diabetes, no nada más bajar azúcar. Yo te ayudo a bajar tu nivel de azúcar, eso no es revertir, ¿eh? Eso es llegar a remisión, pero no es la reversión que tú buscas. La reversión es corregir tu problema metabólico. Y en menos de 3 meses, su glucosa en ayuno bajó a 95 sin requerir medicamento. Esos son casos reales que hay un montón, un montón. Por cierto, hay un montón de testimonios en Google. Tú busca Sugar Care, consultorio, y te van a salir casi 500 reviews. La mayoría con testimonios favorables, ¿no? 5 estrellas, tenemos 4.9 en Google. Eso nos respalda, porque, bueno, es un consultorio que atiende personas y esas personas expresan cómo les ha ido. Eso es bien importante. A la hora, y yo también lo aplico a veces, voy a ir a tal lugar a comprar algo, me fijo en los reviews. Si tiene 2.1, 2.2, híjole, a lo mejor puede que no me salga bien. Y si no hay un review en absoluto, comienza a dudar de la veracidad o la efectividad de eso que están haciendo. Esta persona además hizo algo que es un consejo poco común que a mí se me ocurrió. Ok, usted, señora, ya revirtió la diabetes y también bajó su nivel de glucosa. Son dos cosas, ¿no? Es que, doctor, a ver, usted no me cree, ¿verdad, señora? No me cree. Pues es que no puedo creer porque tanto tiempo así y nadie me había dicho nada y no sé, se me hace increíble. Ok, está bien, no me crea, no me crea. Vaya con otro doctor, hágase análisis y pregúntele: doctor, quiero saber si tengo diabetes o no. Y dígale tal cual la verdad, ¿no? Entonces, esta señora aplicó el consejo que yo le di, que no es común, es un consejo ahora sí que raro, ¿no? Ve con otro doctor a que te diga qué tienes. Está muy raro ese consejo, pero creo que entiendes el punto. Entonces fue con otro doctor y le confirmó: efectivamente, no tienes diabetes. Tu azúcar está bien, tu hemoglobina está bien. ¿Cómo le hizo? No, pues hice esto y esto y esto. Ah, ok. A ver, pues pásame la información porque me interesa. Yo nunca había visto algo así. Eso es lo que normalmente un doctor dice, que no está empapado en este mundo cuando ve ese tipo de resultados. Pero bueno, que un doctor ajeno al que te está tratando te confirma tu resultado positivo, quiere decir que efectivamente. Entonces ya regresa la señora: doctor, ya fui con el médico que me sugirió, fui con mi médico familiar, médico primario, que es el que me ha tratado toda la vida, y me dijo que efectivamente, que estoy súper bien, ahí está. Y entonces ya esa persona cree que realmente el trabajo que está haciendo le está funcionando. Entonces, la reversión de la diabetes, vamos a repasar las preguntas, ¿no? Porque esto es clave. En la descripción de este video pueden inscribirse al pre-bootcamp que iniciamos el 28 de julio, se lo súper recomiendo y eso les va a ayudar a contestar estas preguntas. Aquí está. Número 1, ¿qué diabetes tienes? Porque si no sabes, el tratamiento que llevas puede que no sea el adecuado. Número 2, ¿cómo funciona tu páncreas? Lo mismo, si no sabes, a lo mejor el tratamiento que llevas no es el más adecuado. ¿Cuántas veces no he visto a las personas en las consultas? Doctor, yo empecé hace 2 años, tenía el azúcar en 300 y ahora le bajé, tengo 92, ¿ok? Mi hemoglobina glucosilada ahora está en 5.2, perfecto. Medicamento, ya me lo quité. Insulina, ya me lo quité. Bueno, y ahora, ¿por qué está conmigo? ¿En qué quiere que le ayude? Si todo le ha salido súper bien. Es que me siento muy cansado y no sé por qué. Y sigo bajando mucho de peso. Ok, vamos a ver. Ah, mira, tienes un montón de proteínas en la orina y tu riñón ya funciona al 35%. Ah, y además tienes el páncreas, el péptido C, bien bajito. Lo tienes en 0.4. Es lo que he notado, que el azúcar antes tenía 80 y ahora a veces amanezco en 110, 115 y sigo haciendo lo mismo. La pregunta aquí es: ¿por qué? ¿Por qué, si tenía el azúcar en 300 hace 2 años, revirtió, bajó su azúcar, quitó medicamentos, quitó insulina? ¿Por qué ahora el azúcar le sube un poquito más?
¿Y por qué está teniendo problemas? Si su azúcar estaba súper bien. La respuesta es bien simple y bien obvia, porque nunca revirtió la diabetes. Bajó su nivel de glucosa. Eso es bien importante, pero se le olvidó del complemento, revertir la diabetes, que ahora ustedes ya saben, eso implica mejorar tu función pancreática, cortisol, microbiota, incretinas, tejido graso y riñones. Si no, tu tratamiento va a estar incompleto, va a estar inconcluso. Bajar azúcar es importante, llegar a remisión sí, pero te falta rematar el problema. Y el segundo error que cometió este señor que les platico, que revirtió y le fue súper bien, pero ahora tiene problema de insuficiencia renal y el páncreas no funciona muy bien, es que dejó de monitorearse, dejó de medirse y todo lo quiso hacer por su propia cuenta. Así las cosas te van a salir mal. Si uno que tiene 13 años estudiando medicina, una especialidad en esto, mi especialidad en medicina interna es enfermedades crónicas, como tales, ahora sí que el pan de cada día, como dicen, y además una especialidad en diabetes, obesidad, y además la experiencia que tengo. Aún así tengo dudas, a veces hay dudas y pido la opinión de alguien. Oye, ¿sabe qué? Aquí tengo una duda. Vaya con tal doctor porque no me queda claro. Yo pienso que es esto, a ver qué le dice aquel. Si aquel concuerda conmigo, entonces vamos bien. ¿Sabe qué? Aquí tengo duda. Déjeme su información, permítame investigar, revisar, documentarme y mañana o pasado mañana le tengo respuesta. Si yo tengo dudas, pues claro que las personas que no se dedican a esto, a tratar personas con diabetes, claro que van a tener dudas. Y si no cuestionan, si realmente van por el camino correcto, puede que la cosa no te salga muy bien. Bajar azúcar es importante, pero tienes que corregir tu metabolismo. Volviendo acá. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Qué diabetes tienes? ¿Cómo funciona tu páncreas? ¿Y cuál es tu plan estratégico? ¿Y cómo se integran esas cosas que estás haciendo? ¿Cómo el omega 3, la vitamina D, el complejo B mejora o complementa tu alimentación? ¿Cómo eso se integra a tu ayuno intermitente? ¿Cómo eso se integra si es que tomas medicamentos o inyecciones? ¿Cómo tu alimentación, tu ayuno, tus medicamentos no interfieren con esos suplementos? Se trata de reducir la fricción y la interacción negativa que hay entre tu plan de alimentación, tu ayuno, suplementos, medicamentos y todo lo demás. Que no haya una interacción negativa o lo menos posible, sino que al contrario, que eso se potencialice. Ese es un plan estratégico, si no son cosas aisladas de lo que estás haciendo. Ok, volviendo a acá, es bien importante que tomes acción el día de hoy, porque hay una ventana para revertir. Hay personas que por ya sea preocupación, miedo, desidia, no están seguros, si no, pretextos, lo que sea, no toman cartas en el asunto. En 3 meses, en 6, en un año, en 2, quieren revertir y ya no pueden, porque la enfermedad va avanzando. Aunque tú no te des cuenta, va avanzando por dentro y te va afectando los órganos. Entonces hay personas que llegan, quiero revertir. ¿Cuánto tiene con diabetes? No, pues 15 años, 18 años. Ok. ¿Cuánto tiene con esos cambios? Inicié hace un año más o menos, pero ahí a medias. Ok. Híjole, lo veo muy difícil porque tu riñón está así, tu hígado está así, tu páncreas está así, lo veo muy difícil. Vamos a intentarlo, pero no sé, porque a lo mejor ya se tardó mucho y la diabetes ya la afectó de forma irreversible, ya cruzó un punto de no retorno. A veces las personas acuden a tiempo. A ver, tienes problema de riñón, de ojos, neuropatía, pero ¿sabes qué? Esto es reversible. No has cruzado el punto de no retorno, pero si lo quieres revertir, tienes que hacerlo ya. Lo tienes que hacer ya y le tienes que dar con todo. Bajan azúcar, revierten la diabetes y además de pilón, revierten las complicaciones, porque también es importante. Que en el ejemplo de la señora que tenía diálisis, que es un ejemplo hipotético, esa persona puede revertir la diabetes, sí, pero la complicación ya no, ¿no? Está en diálisis y está en hemodiálisis. ¿Puede revertir la diabetes? Sí, por el infarto que tuviste, pues eso ya no, ¿no? Es una cicatriz. Revertir la diabetes es muy bueno porque en el futuro
Ese tipo de complicaciones baja mucho la probabilidad. Hay una ventana de reversión. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Es muy variable. Hay personas que le diagnostican diabetes tipo 2 y al año ya no pueden revertir porque su páncreas ya se perjudicó, sus riñones. Fue una enfermedad muy agresiva. Y hay personas que tienen diabetes por 40 años y no tienen ningún problema, no tienen ninguna complicación. Tú lo ves y 40 años con diabetes, sí. Pues sí hay complicaciones, pero son menores y lo logran revertir sin problema. No depende del tiempo, depende de cada persona. Hay quienes tienen una forma de diabetes muy agresiva y hay quienes no. Es difícil saber quién sí y quién no. Eso, digamos, no está en nuestras manos, pero lo que sí está en nuestras manos es tomar cartas en el asunto hoy mismo. Y aquí te invito en esta oportunidad que te unas al pre-bootcamp totalmente gratuito, porque te vamos a ayudar a responder esas 3 preguntas y vas a tener claridad en el proceso de revertir la diabetes, porque si no, lo que estás haciendo no forma parte de un plan estratégico, son golpes aislados nada más para una enfermedad que ni siquiera sabes cuál es y que tampoco sabes cómo cuidar tu páncreas o cómo funciona. Si tú ya lo sabes, perfecto, perfecto, vas por el buen camino y aún así te serviría porque te vas a dar cuenta de más cosas. La diabetes tipo 2, velo de esta forma. No es una, velo de esta forma, ¿no? Es una perspectiva diferente. La diabetes tipo 2 va a sonar bien raro, pero velo así. Te invito y ahora sí que te pongo este reto, que lo veas de esta forma. La diabetes tipo 2 no es una enfermedad. Está bien raro, pero velo de esa forma. La diabetes tipo 2 no es una enfermedad. La diabetes tipo 2 es la forma que tiene tu cuerpo de protegerse de lo que tú estás haciendo. ¿Qué tienes que hacer? Cambiar lo que estás haciendo para que el cuerpo no tenga esa necesidad de protegerse. Es un mecanismo de defensa. Yo sé que está bien raro de verlo de esa forma, pero creo que me estás entendiendo el punto. Si la diabetes tipo 2, a ver, escríbanme por favor aquí en el chat si no está muy confuso eso, o si les ayuda para ver el problema de una forma diferente, ¿no? Me lo escriben por favor aquí en el chat, sino para cambiar el mensaje que les voy a transmitir. Entonces, la diabetes tipo 2 es la forma que tiene el cuerpo de protegerse de la alimentación que estamos llevando, del ayuno que estamos teniendo o que no estamos haciendo, del estrés, de la calidad del sueño. El cuerpo dice, esto me va a matar. Yo no me quiero morir. ¿Cómo le puedo hacer para que esto me afecte lo menos posible? Generando resistencia a la insulina, acumulando azúcar y generando la diabetes. Híjole, de esta forma me va a ayudar a estar bien varios años o varios meses. Perfecto. Y uno no pasa nada, uno no tiene síntomas y andas bien, relativamente bien. Pero con el tiempo esto, el cuerpo dice, sabes que ya no aguanto, ya mis mecanismos adaptativos ya llegaron al límite, ya no puedo, ya no puedo. Y es cuando el azúcar sube, comienzan los síntomas, comienzan las complicaciones. Pero esto en un inicio empezó como un mecanismo de defensa a tu estilo de vida. Se vio rebasado, sí, por el tipo de estímulos, lo prolongado, eh, pero no es normal. ¿Qué tienes que hacer? Corregir esas cosas. No solo es bajar carbohidratos, ¿eh? Si tú bajas carbohidratos, bajas tu azúcar, sí, pero no corriges tu metabolismo. Te faltan otros elementos. Vamos a mostrar aquí otra vez a qué nos referimos con metabolismo, porque es muy amplio. Y aquí estamos hablando de la diabetes tipo 2, estamos hablando del páncreas, estamos hablando del cortisol, microbiota, incretinas, tejido graso y riñones. Si tienes un problema en cualquiera de estos, tienes el azúcar alta. Si tu cortisol está mal, azúcar alta. Microbiota mal, azúcar alta. Incretinas que no funcionan, azúcar alta. Tejido graso alterado, azúcar alta. Riñones alterados, azúcar alta. Ahí está el problema de la diabetes tipo 2 y todo eso está integrado, no funcionan como entes aislados. El páncreas tiene un problema, el cortisol otro, microbiota otro, incretinas otro, tejido graso otro, riñones otro.
y tienes que corregir todo eso para que la diabetes tipo 2 se pueda revertir por completo. Ok, hasta ahorita, ¿qué opinan de esta sesión, de una nueva perspectiva, digamos, un panorama, no nuevo, pero una forma de verlo desde otro ángulo que complementa todo lo que hemos compartido aquí en redes sociales? Entonces, ¿la diabetes tipo 2 es reversible? Sí. Necesitas saber qué tipo de diabetes tienes, cómo funciona tu páncreas y qué tipo de diabetes tienes, cómo funciona tu páncreas y cuál es tu plan estratégico. Si no sabes la respuesta a esas 3 preguntas, probablemente tu tratamiento no sea el más completo. Y te lo digo yo, uno estuvo en hospital de alta especialidad, infarto, neumonías, diálisis, proteínas, infecciones, pies diabéticos, retinopatías, epilepsia, convulsiones, embolia cerebral, todo lo que tú quieras, que el campo clínico, ahora sí que una institución pública me dio, es invaluable. Esto, enfermedades crónicas, es nuestro pan de cada día. Y no soy solo yo en Sugar Care, somos todo un equipo. Hay una doctora que es mi esposa, se encarga de la parte de la nutrición. Está la doctora Norma, muy integrada en la cuestión de la academia, y todo el equipo que está detrás, ¿no? Los asistentes y todo lo demás están en constante capacitación para saber cómo responderte y cómo ayudarte. Esa experiencia clínica me ha ayudado para aprender dónde está realmente la necesidad de estas personas que tienen azúcar alta. Yo no soy coach, yo estudié medicina y yo no estudié otra especialidad ajena a la diabetes, yo estudié medicina interna. Mi especialidad es esta, encontrar el diagnóstico. En los hospitales a veces bromean, medicina inventa, así le dicen. Porque, bueno, cuando uno está en la especialidad, pues te exigen un escrutinio clínico bastante fino. Entonces, tú ves una persona y le encuentras 8 o 9 diagnósticos y todo eso se integra. Entonces, por eso de ahí el nombre, ¿no? Medicina inventa. Ay, tú estás inventando, ¿no? Tantos diagnósticos, pero no, es que uno va, ahora sí que un ojo clínico quirúrgico, ¿no? Nosotros no operamos, pero evaluamos el metabolismo a diferencia de otras especialidades. No somos los mejores, por supuesto, somos un equipo. Todo el mundo hace su chamba y zapatero a sus zapatos. Muy bien, vamos a dar un espacio aquí a las preguntas que tienen. La verdad estoy muy contento, estoy de muy buen humor, con muy buena energía, porque yo sé que esto les va a ayudar por todo lo que he visto en las personas. Y a veces hay mucha confusión. Haz esto, haz aquello, y la cosa puede que no salga muy bien. Silvia de la Vega, igualmente un abrazo, espero esté bastante bien. Zulay Mari, que nos manda un saludo desde el Ecuador, gracias, le mando un fuerte abrazo y aquí comparte, dice, que Dios recompense la nobleza de su corazón. Gracias por sus palabras. Y por haberse tomado el tiempo de haberse conectado. Igualmente a todos ustedes a esta sesión en vivo donde les comparto información que les pueda ayudar. Y gracias, María Reyes, a eso me refería con que somos un equipo, ¿no? La doctora Isis y la doctora Norma. De hecho, la próxima semana vamos a hacer otro en vivo y voy a invitar a todo el equipo a que se conecten para que los conozcan y las conozcan, porque aparte de mi esfuerzo, ellas y ellos también están trabajando arduamente con las personas que acuden a nosotros para revertir la diabetes tipo 2. Gracias, María Reyes, por su comentario. María del Socorro, igualmente. Aquí dice, buenas tardes. Acá son días en Tijuana todavía, 11:44 de la mañana. Gracias por haberse conectado. Ok, la invitación al pre-bootcamp, con todo gusto, en la página de internet, aquí abajo en la descripción está el enlace, pre-bootcamp, iniciamos 28 de julio, 3 semanas, tareas diarias, sesiones en vivo, comunidad, y estaremos con ustedes empujándolos para que al menos contesten estas preguntas y tengas claridad de cómo se revierte la diabetes tipo 2. Maru del Valle, gracias por haberse conectado. Mando un saludo desde Ixtapaluca, México. Igualmente, bendiciones para usted, que de hecho aquí la participación de Maru del Valle en nuestros programas ha sido más que destacada, ¿eh? Ella logró revertir la diabetes tipo 2 y, si me lo permite,
Aquí el problema en el cual está bien identificado y está trabajando continuamente, pues es el cortisol, ¿no? Hay muchas personas allá afuera, probablemente ustedes que están viendo este video, no tengan diabetes. Por eso la primera pregunta, ¿estás seguro de que es diabetes tipo 2? ¿Estás seguro? ¿Ya te lo confirmaron? Si no estás seguro, pues ahí está el problema, ahí está el inconveniente. Si tú le preguntas a las personas que han consultado con nosotros, digo, no hay forma de que los contactes, pero es una suposición. Si tú le preguntas, te van a contestar, yo ya hice esto, ya me hice los estudios, ya pedí la opinión, y yo sé que mi problema es este. Tienen el diagnóstico claro, tienen el diagnóstico correcto. Y es la única forma en la cual puedes avanzar, porque si no, te vas a medio perder, porque no tienes un objetivo muy claro. Mauro López, igualmente, espero esté muy bien usted. Noris Hernández, igualmente el señor Adrián Cortés, que le ha ido bastante bien y se ha dado cuenta de muchas cosas en estos programas de Sugar Care y seguramente va a lograr revertir con los cambios que está haciendo. Rocío Rosas, manda un saludo desde Acapulco, espero esté bastante bien. Aquí dice interesante la información en cada uno de sus videos, los en vivos. Gracias y espero que esto los motive a usted y a todos los demás para seguir en este camino y seguir aprendiendo, cambiando la perspectiva, ¿no?, de cuál es el problema. Claudia Flores, manda un saludo desde Argentina. Gracias por haberse conectado. Espero esté bastante bien usted. Bernarda Delgado, desde Venezuela. Le mando un abrazo. Yo estoy acá en Tijuana, México. Marisa DLC, desde España, igualmente. Esther Romero, igualmente un abrazo. Desde Tecate. Tecate está de Tijuana, como unos 40 minutos más o menos en automóvil, ¿no? No está muy lejos. Gracias por haberse conectado. Francisco Vázquez, igualmente. Muchas gracias por sus palabras, señora Mercedes Villarraga. Gracias, para mí significa mucho y espero verla en este programa, Pre-Bootcamp. Yo siento que le va a ayudar bastante. Iracema Lugo, igualmente. De hecho, mando un saludo a todos los demás y a quien espera de esta sesión. Ok, Aurora Martínez, igualmente. Pilar Herrera Leiva dice listos para este camino del bien. Dice, el ayuno también funciona, esto ya lo contestamos, ¿no? Para adultos mayores, yo tengo 69 años. Dijimos que no depende de la edad y no depende de el tiempo que tengo con el problema. Depende de mi situación actual. Si no hay complicaciones graves, enfermedades avanzadas, claro que funciona. El ayuno funciona para todos los seres vivos, no únicamente para los humanos. Para los perros, para los gatos, cualquier tipo de ser vivo le funciona el ayuno, porque el ayuno activa la autofagia y la autofagia está presente en todos los seres vivos. No depende de la edad y no depende de el tiempo que tenemos con el problema, depende de mi situación actual. Y si se conectaron tardíamente, vuelvan a revisarlo porque ahí dimos varios ejemplos de esto justamente que les estoy comentando. Berta Alicia Pérez dice, gracias, espero que le ayude bastante bien. Ye Mendoza dice, qué buen enfoque, doctor, no sabía esto. Uno va aprendiendo de forma continua a través de la retroalimentación que nos da la experiencia clínica. Creo firmemente que si uno no da consultas, los programas que tienes no van a ser muy efectivos, porque no sabes realmente qué necesidad y qué problema tiene la gente. Uno en la consulta lo escucha todos los días. Es que me pasó esto, sentí esto, mi hermana, mi aquello, el trabajo. Te das cuenta de situaciones reales que te suben la glucosa. Pero si no atiendes a las personas de esa forma, tienes una gran debilidad. Tienes que estar ahí, como yo le llamo, en las trincheras. Ok, Magdalena Santiago, gracias. Rosalía Paredes dice, el aprendizaje es constante e infinito para toda la vida. Efectivamente, gracias por haberse conectado. Ok, aquí nos comparte además, ¿no? Dice, 1, diabetes tipo 2.
las respuestas a las preguntas, ¿no? Ok, aquí nos compartió el ejercicio. Dice, ¿qué tipo de diabetes tienes? Ella ya sabe. Aunque bueno, aquí yo le voy a debatir porque usted ya revirtió la diabetes. A usted la hemos visto en los programas, si no me equivoco, si no, no estoy confundiendo con otra Rosalía que yo conozco, usted ya la revirtió. Y si sigue pensando que es diabetes tipo 2, acuérdese que esto, la etiqueta ambiental, también es parte del proceso. Hay gente que revierte y no se quiere quitar la insulina, no se quiere quitar la metformina porque uno tiene la creencia ahí bien arraigada. Para eso también hay un proceso, hay ejercicios, hay confrontaciones. Ir con otro doctor y que otro doctor te diga, no tienes diabetes, eso también te va dando validez. Dice, funciona bien de acuerdo a resultados clínicos. Ajá, y llevo un régimen adecuado de alimentación según el plan de Sugar Care. Estoy sin medicamentos hasta ahorita. Gracias por haber compartido aquí su testimonio para que otros que están pensando en eso, efectivamente funciona. Aquí nos comparte también Jorge Villalobos cómo ha bajado bastante su nivel de glucosa, se descuidó en un momento y le subió a 5.9. Ok, voy a tomar este comentario como un ejemplo. Bajar azúcar no es revertir la diabetes. Bajar azúcar es llegar a la remisión de la diabetes. Es quitar el síntoma, es quitar el signo, pero no es revertir la diabetes. Porque si uno se descuida un poquito, esto no debería suceder. Si sucede es porque la diabetes todavía está ahí. ¿Qué es lo que hay que mejorar? A ver, vamos a repasar. Hay que mejorar la función pancreática, trabajar sobre el cortisol, sobre la microbiota, sobre el tejido, sobre las incretinas, sobre el tejido graso y sobre los riñones. Ahí está el problema, porque eso no debería suceder. Rosario Chacón Claudio dice, quiero inscribirme, con todo gusto, puede mandar un mensaje al número del consultorio, que es este, o en la descripción de este video está el enlace para que se inscriba, totalmente gratuito, y seguramente eso le va a ayudar, junto con todos los demás que se inscriban, a responder estas 3 preguntas, y esto le va a ayudar bastante. Evelyn dice 6 meses consecutivos, 5.6. Súper bien. Gracias por haber compartido aquí su su evolución, ¿no? Su respuesta. Y haga el ejercicio. Hágase las 3 preguntas que compartimos y pregúntese si realmente la diabetes tipo 2 ya quedó resuelta o no. Su páncreas, cortisol, incretinas, microbiota, y si tiene duda, eso es lo que hay que rematar, porque si no pasa lo que yo siempre veo, personas que bajan el azúcar súper bien, al año, a los 2 años, a los 3 años, el azúcar sube, o los riñones lo padecen, o el hígado, o los ojos, o los nervios, algo, porque la diabetes nunca se corrigió. Bajaron azúcar, pero la diabetes estaba ahí. Así que le invito a que haga esa reflexión. Aquí dice María del Socorro, dice que tengo que cambiar o adaptar mi día a día con esa situación. Correcto. En el ejemplo de que la diabetes tipo 2 no es una enfermedad, es un mecanismo de defensa, ¿no? Visto desde esa perspectiva. No había visto desde el punto de vista el tema de la diabetes, siempre pensé que era una enfermedad. A ver, es una enfermedad, es una enfermedad. Aquí únicamente era un ejercicio para ver la diabetes desde otro ángulo. Imagina que no es una enfermedad, que es un mecanismo de defensa a lo que tú estás haciendo. ¿Qué hay que hacer? Corregir lo que estás haciendo para que el cuerpo no tenga la necesidad de utilizar ese mecanismo de defensa. Aquí comparten, dice Ismael Guerrero, está clarísimo, súper bien. Mirtea Martínez, con todo gusto, acá en el enlace en la descripción de este video. Se puede inscribir, es un enlace, únicamente sus datos, totalmente gratuito, ¿no? María del Socorro García, yo lo veo como una condición de vida. Si eso le ayuda a tener o mantenerse en buenos hábitos, perfecto, ¿no? Perfecto. Lo que sea que ayude, sin caer tampoco en la obsesión, ¿no? De cuidarse al extremo, está súper bien. María Cristina del Ávila dice, excelente, súper bien, qué bueno que no los confundí. Vamos a ver aquí, Patricia Delgado, súper interesante, gracias por su comentario.
Espero que esto y todos los demás videos le ayuden. Y si esto le está ayudando, el Pre-Bootcamp le va a ayudar bastante. Así que le invito a que se inscriba. No requiere nada más que teléfono, WhatsApp, ya. Prácticamente estás adentro porque todo te va a llegar ahí. Si eres hábil y puedes meterte a la plataforma, adelante. Correo, tu contraseña, explora lo que tenemos en la Academia Sugar Care y eso te va a ayudar bastante. Ok, vamos a ver aquí. Marce, sí, está abajo en la descripción de este video. Únicamente clic para que se puedan inscribir sin ningún problema. Osvaldo Lucero manda un saludo desde Argentina. Gracias por haberse conectado. Gracias, Maru, por aclarar aquí si los estaba confundiendo o no. Gloria Espinosa, igualmente, desde Nayarit, manda un saludo. Silvia de la Vega tiene prediabetes, su azúcar arriba de 100. Ok, aquí la pregunta es cómo funciona su páncreas, que será la número 2, y la número 3, ¿cuál es el plan estratégico para bajar eso, ¿no? Adriana Gutiérrez, mando un saludo desde Toluca, del Estado de México. Igualmente, bendiciones para usted. Mirtia Martínez, gracias por unirse. Estoy seguro que le va a ayudar bastante, ¿no? Javier Carrillo, igualmente. Y Denise Smith dice, gracias por hacerlo hasta ahora desde España. Es más conveniente para usted. Gracias por haberse conectado a esta sesión. Señor Mancera Mendoza, desde Ciudad de Querétaro, gracias por haberse unido. Y Carmen Isabel. Muy bien, pues una vez más los invito a que se registren a este programa Pre-Bootcamp que iniciamos el 28 de julio. Son 3 semanas. Te vamos a ayudar para que tengas claridad en este proceso de revertir la diabetes. Aquí está el enlace en pantalla, ponlo así en la computadora, en el teléfono, Academia Sugar Care, Pre-Bootcamp. Únicamente te registras con tu nombre, correo, teléfono, lo demás te llega en automático. ¿Requieres ayuda? Escribe al consultorio o manda un correo. Y el enlace de aquí abajito en este en vivo, únicamente dale clic al registro y estás dentro. Iniciamos el 28 de julio. Yo mismo te voy a acompañar 3 semanas para que darte un empujón y puedas tener un plan estratégico para revertir la diabetes. Bueno, pues gracias por haberse conectado a este en vivo. La próxima semana voy a invitar a todo el equipo para que los conozcan y con más información, por supuesto, que les ayude en este tema de reversión de la diabetes. Gracias, mucho gusto de estar aquí con ustedes. Saludos y nos vemos la próxima sesión. Hasta luego. Bye, bye.